Buenos días, jóvenes, ¿cómo se encuentran? Buenos días, prof. ¿Bien usted? Buenos días, profesor. Bien, bien, bien. ¿Ya Hola, listos profe, para...? buenos días. Hola, buenos días, ¿ya listos para empezar? Una Dijimos. sesión más. Qué bueno, qué bueno. Listos, prof. Vamos a esperar unos 2 minutitos y luego ya iniciaremos. Tenemos poca audiencia, pero esperemos que poco a poco se vayan ingresando. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿Cómo era? Sí, para el caso de la pieza, nosotros teníamos que determinar el tiempo que nos tomamos en cada proceso, pero a través de las fórmulas, ¿no? Así es. Pero es un tiempo Es que me estimado. sacó de onda porque en el ejemplo usted en el ejemplo puso que eran tiempos basados en, ¿cómo se llama? En experiencia. Sí, son tiempos basados en experiencia o de manera intuitiva. Es así como que tú debes de considerar más o menos cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar esa pieza, no tanto en hacer los cálculos. Pero de todos modos sí lo vamos a tener que determinar teóricamente con las fórmulas, ¿no? Cuando tienes ya todos los datos, sí, Bueno, ya. Gracias. por nada. Ahí vamos, ya poco a poco se van incorporando a esta parte del proceso. Profesor, Sí, mande. ¿para las asesorías es ese mismo código? Sí, Ok. es el mismo. ¿No lograste ingresar? No, es que estaba esperando como un código nuevo Ajá, y por eso no no, ingresé. es el mismo, es el mismo. Ok, Así para gracias. que en cualquier otra... voy a procurar poner otros horarios para que podamos tener diversos horarios para asesoría. Pero nada más déjenme ver todos mis horarios para que logremos por lo menos tener unos 2 o 3 horarios más. Gracias, profesor. Por nada. Pero bueno, poco a poco esperamos que vayan incorporándose los demás. Vamos a iniciar para aprovechar el espacio y sobre todo porque vienen una serie de ejercicios que pueden ser un poquito más largos en su resolución. Entonces vamos a iniciar con esta parte y iniciaremos de la siguiente manera. Con un breve resumen. Entonces, en esta parte de aquí vamos a colocar nuestro breve resumen y lo más importante, ¿quién me puede decir cuáles son los elementos matemáticos que vamos a utilizar para la resolución de ejercicios en 3 dimensiones? La suma de momentos, ¿Pero cómo se le llama esa suma de momentos? la suma en determinado eje, Aparte de eso, Ecuaciones de equilibrio. exactamente, entonces debemos saber que todo lo que estamos manejando son nuestras ecuaciones de equilibrio. Y en ese momento ya podemos empezar a desglosar lo que he mencionado hace un momento, ¿no? Porque vamos a tener nuestras suma de fuerzas, lo habíamos mencionado, va a ser en X, va a ser suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en Z. Ya la clase anterior logramos observar precisamente esa parte, ¿no? En donde tenemos el hecho de que se tienen diferentes sistemas de referencia y podemos utilizar X, Y, Z, ¿no? Entonces, por eso es que ya hacemos uso de estos tres. Vamos a tener la sumatoria de momentos aplicados a puntos y sumatoria de momentos aplicado a ejes. Y que a su vez también logramos hacer la combinación de estos dos y que tenemos nuestra sumatoria de puntos con respecto a ejes.
Esa es la parte primordial para el análisis en 3 dimensiones. Ya lo hemos mencionado en la sesión anterior. Entonces, esto es para 3D, ¿no? Análisis tridimensional, en donde vamos a poder apreciar que no necesariamente nuestro sistema se va a encontrar en un plano. Cuando me refiero a un plano es cuando tenemos, por ejemplo, el XY. Esto sería el plano XY o un plano YZ. En este caso ya estamos trabajando toda esta parte, en donde nos están diciendo, independientemente de dónde vaya la X, Y y Z, lo puedo colocar aquí X, Y y Z, y sale un poquito del estándar como lo habíamos manejado, ¿no? En un principio recuerdo que simplemente se manejaban, desde que toman sus materias de física, siempre les dicen X, Y y Z. Y hemos podido observar que en algunos casos la Z la tenemos aquí, aquí tenemos y aquí tenemos X. Y en algunos otros casos, Z, Y y X. Y estos tipos de referencias no nos deben de causar problema, porque simplemente lo único que está haciendo es renombrando cada uno de tus ejes de la manera en como mejor se ajuste a la resolución de tus problemas. Entonces, en ese sentido, esto no nos debe de afectar, ¿no? El hecho que se cambie nuestro sistema de referencia. Ahora, en la parte de la resolución de problemas, siempre debemos de considerar el sistema de referencia. Si el ejercicio no nos los da, nosotros tenemos que establecerlo. Y eso debe de quedar claro, ¿no? Igual, en el momento que ustedes tienen unos ejercicios o tienen una evaluación, lo conveniente va a ser que siempre coloquen su sistema de referencia para que sepa uno por dónde empezaron a resolver este mismo, ¿no? Entonces, son de los detalles que siempre debemos de considerar para la resolución de problemas en 3D o también en 2D. Recuerden que en 2D también generalmente se trataba de especificar de manera muy puntual cuál era el sistema de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí nada más es un breve resumen de lo que tenemos que manejar para poder resolver los problemas. Ahora, continuemos con la resolución de otro problema, otro caso, y es el siguiente. En este tenemos un sistema en donde se logra apreciar una pared, tenemos un tablón, este tablón está soportado sobre este elemento de madera y tiene 2 bisagras. En este ejercicio lo que se está solicitando es determinar las componentes de las bisagras, dice las componentes o las reacciones en A, en B y en C. Aquí lo importante también va a ser poder establecer todos los elementos que se requieren para la solución del ejercicio. Lo que hemos mencionado en las primeras sesiones con respecto a 2D y a 3D. Debemos identificar en dónde se encuentran las reacciones, qué dirección y cuántas. Nosotros tenemos las bisagras. Las bisagras que hacen, nada más es apertura y cierre, apertura y cierre, apertura y cierre. Por lo tanto, esto solamente va a tener reacciones de esta forma. Reacción en X, perdón, en Z y en Y. El eje X lo tenemos aquí. Entonces, nuevamente, mandé. ¿No habría también como fuerzas que van, o sea, hacia donde está sujetada la bisagra? Hacia donde está sujeta la bisagra. No, porque nada más es el efecto que tiene la bisagra, más no la sujeción de la bisagra. Aquí lo único que vas a analizar es propiamente la apertura y cierre de la bisagra. Lo que ahorita tú estás mencionando es el sujetar la bisagra hacia la madera. Eso ya eso tendría que ser otro análisis. Pero ¿qué es lo que resulta ahí? Si tú tratas de analizar la bisagra, pues vas a tener una reacción aquí, otra aquí y otras 2 más en la siguiente parte. Pero resulta ser que esta reacción va a ser igual a esta y esta igual a esta, y entonces se anulan, y por eso es que no se analizan los empotramientos de estos elementos. Solamente es la acción de su apertura y cierre. ¿De acuerdo? Pero en el análisis que nos pidió para la actividad, ahí sí los tenemos que considerar, ¿no? Para la actividad, sí. Sí, para la actividad sí, porque no te estoy dando un elemento que está acoplado a otro. Simplemente es la bisagra por sí sola, entonces lo debes de considerar. Bueno, entonces ya tenemos
Ya tenemos nuestras reacciones, sabemos que esta lo denominamos RBY, RBX. Les digo, esto nada más es una nomenclatura que generalmente trabajo, pero ustedes pueden agregar su propia nomenclatura. Y tenemos RAZ, aquí me equivoqué, les coloqué RBX, y en esta parte es RBZ, ¿no? RBZ. Por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener el peso de la madera. El peso de la madera, ¿cómo está actuando? Del punto medio hacia abajo, ¿no? Entonces, este no lo logramos ver, pero se encuentra hacia abajo, ¿no? Aquí es en donde se encontrará y va a ser nuestro peso. Y por otro lado tenemos la reacción en C. Esa reacción, ¿cómo la vamos a poder colocar? ¿Ustedes cómo se imaginan que se puede colocar? Si solamente se está soportando sobre esa viga. La madera se está soportando sobre la viga C. Una reacción hacia arriba. Una reacción hacia arriba. ¿En qué punto? En En C, el ¿no? punto. Tiene que ser aquí. No tenemos otra referencia. Tiene que ser aquí. O sea, no sabemos si es como... ¿Sí? O sea, no Sí. sabemos si es como toda una base debajo de la madera. Exacto. No sabemos si este soporte está sobre toda la madera o solamente en esta sección. Por eso es que lo colocamos de esta forma. Si el ejercicio mencionara que tenemos el soporte sobre toda la superficie de esta madera, entonces tendríamos que generar cargas distribuidas. En este caso simplemente nos están diciendo en el bloque C, entonces la colocamos en esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya tenemos todos los elementos necesarios para poder resolver el ejercicio, dado que ya tenemos las reacciones de las dos bisagras, el peso de la madera y la reacción en C. Sabemos que esta va a ser reacción en C con respecto a Y. No va a tener en X ni en Z, dado que solamente está soportando, ¿no? O sea, está cargando la madera y con eso es más que suficiente. De esa manera quedan representadas nuestras reacciones para poder empezar con la resolución. Como habíamos mencionado, ya tenemos el sistema de referencia. Es muy claro, nuestro sistema de referencia viene de esta forma. Aquí tenemos Y, aquí tenemos X y Z. Entonces, tenemos que empezar analizando con nuestra suma de fuerzas. La suma de fuerzas la voy a poder aplicar en X. No, porque no hay ninguna. Exacto. En X no hay ninguna fuerza, entonces no vamos a poder trabajar en X. Esta se va a cancelar. Después vamos a tener nuestra suma de fuerzas en Y igual a 0. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4. De aquí vamos a poder obtener nuestra ecuación que va a ser R de A, Y, más RB, Y, menos el peso, más la reacción en C, Y, igual a 0. Posteriormente nos vamos con la suma de fuerzas en Z, va a ser igual a 0, y en este caso solamente vamos a tener R de A, Z, más R de B, Z, igual a 0. Lo mismo que habíamos mencionado en muchos otros casos. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos ecuaciones, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas. ¿Sí? Entonces no podemos resolverlo aún. En relación al peso, sabemos que el peso es un dato, y ese ya lo tenemos representado, ¿no? Nos está diciendo que la madera pesa 18 kilogramos. Entonces tengo 18 kilogramos, pero debo de pasarlo a fuerza. ¿Cómo voy a generar eso? Multiplicándolo por la gravedad, y va a ser 18 por 9.81, y con eso ya vamos a tener el peso de la madera, ¿no? Entonces 18 por 9.81, nos da 176.58, ¿no? Entonces sabemos que el peso va a ser igual a 176.58. Y estos ya
son directamente newtons, ya unidades de fuerza. Y generalmente se toma el 9.81 por comodidad, ¿no? Sabemos que tiene más decimales, pero por comodidad tomamos el 9.81 para el valor de la gravedad. Ahora, ya nuevamente se menciona, tenemos dos ecuaciones, 5 incógnitas, nos hacen falta 3 ecuaciones más. Sin embargo, hemos estado revisando en los ejercicios anteriores que en ocasiones con 2 ecuaciones más logramos resolver el problema, ¿no? Entonces, ahorita tenemos que aplicar suma de momentos para poder tener alguna otra ecuación. ¿Qué recomiendan hacer aquí? ¿Suma de momentos en puntos o en ejes? En eje X. En el eje X. ¿Por qué? Porque eliminas dos reacciones. ¿No? Con el eje X lo que vamos a lograr es cancelar estas dos y estas dos, 4 reacciones. Entonces, ese es el interés o el valor que tiene el aplicar momentos con respecto a un eje. Hacemos con respecto al eje X, ¿y qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener el peso y la reacción en Y. El peso es conocido, brazo de palanca es conocido, CY es conocido, brazo de palanca es conocido, y fácilmente vamos a determinar estas reacciones. Nos vamos con el peso. Observamos el peso va a girar en torno al eje Y. Su brazo de palanca nos dice que la madera tiene 1.2, entonces el brazo de palanca va a ser 0.6 metros. Entonces tenemos 176.58 por su brazo de palanca, 0.6. ¿Cómo gira? Está girando en sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. Después tomamos la reacción en Y. Reacción en Y con respecto a C. Su brazo de palanca, sabemos que todo esto mide 1.2, pero sería 1.2 menos los 0.15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mande? 1.05. Profe, ¿Mande? es que no entendí bien el de 0.6. El de 0.6. ¿El brazo de palanca? Sí, ese. ¿Qué es lo que sucede siempre? El peso, en este caso, como es una geometría cuadrada, su peso siempre se va a encontrar a la mitad del cuerpo. Y tú sabes que la distancia que tienes del eje X hacia este lado de la madera es 1.2. Entonces la mitad, 0.6. ¿Sí? Sería esta distancia. De aquí a acá tienes 0.6 y nuevamente de aquí hacia acá, 0.6 hasta este punto, ¿no? ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Okay. Y nuevamente es 0.6 porque lo estamos haciendo con referencia al eje X. Si lo estuvieses realizando con respecto al eje Z, la mitad sería este punto y sería la distancia que tienes de aquí hacia acá. Y que eso tendría que ser 0.5. ¿Sí? Esa es nada más la diferencia. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la reacción en C con respecto a Y, su brazo de palanca, y lo va a hacer girar en el sentido horario. Por lo tanto, va a ser menos. ¿Sí? De aquí despejamos RCY, y este RCY va a ser igual a 176.58 por 0.6 sobre 1.05. Y esto nos debe dar de resultado 100.90. 100.90, exacto. 100.9, ¿no? Y son los newtons. Entonces ya tenemos la primera reacción, que era que se nos solicita en esa parte de aquí y se nos estaba solicitando en el inciso C. ¿Sí? El inciso C nos decía determinar la reacción en C. Ya lo tenemos. Ahora la pregunta es, ¿puedo con este RCY resolver las otras dos ecuaciones? Tendría yo 2 ecuaciones, pero con 4 incógnitas. Entonces todavía no podemos resolverlo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos? Lo mismo que veníamos haciendo en el caso anterior. En los 2 casos anteriores que se resolvieron en la clase
posterior a esta, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar ahora? La suma de momentos de un punto con respecto a eje. ¿Qué punto quieren tomar? ¿El punto A o el punto B? Y estoy diciendo el punto A y el punto B porque en cualquiera de estos dos puntos, ¿qué se logra? Cancelar dos reacciones. Entonces, ¿en cuál eligen ustedes? ¿En A o en B? ¿Cuál les gusta más? No. En A. Sale, entonces nos vamos con suma de momentos en A, igual a 0, pero recuerden que aquí vamos a hacer nuevamente con respecto a un eje. Aquí no tenemos otro, puede ser el eje Z o el eje Y. Ya no podemos trabajar con X porque ya lo hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, ahorita, ahora vamos a hacerlo con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto al eje Y tenemos que ver cuáles son las fuerzas que van a girar en torno a Y. Eso significa que deben de ser perpendiculares o paralelas. Profe, entonces no podemos volver a repetir un análisis en un eje, una vez que ya lo hicimos. En este caso, con respecto a X, ya no te conviene. Bueno, ajá, pero, ok. ¿Sí? En los demás puntos con otros ejes, sí. Pero ya en este punto A, en el punto A y en el punto B, ya no te conviene hacerlo con X porque estarías obteniendo esta misma ecuación. ¿Sí? Ok. Entonces, observamos y yo tomo el punto A y digo, ¿cuáles fuerzas van a girar en torno al eje Y? RBZ. Solo la BZ, Nada ¿no? más sería BZ. Exacto. Nada más RBZ. Entonces de aquí voy a obtener RBZ sobre su palanca, lo vas a girar en Es sentido igual a 0. horario. Entonces este va a ser menos RBZ por su brazo de palanca, que el brazo de palanca es 0.6 igual a 0. Por lo tanto, RBZ es igual a 0. ¿Sí? Y si ya tengo RBZ igual a 0 y en esta ecuación teníamos RZ más RBZ, entonces también podemos deducir que RAZ va a ser igual a 0. ¿Sí? Digo, hasta aquí no tenemos problema, ¿no? O sea, todo va de acuerdo a lo esperado, ¿no? ¿Sí? Sí. Y ahora, entonces, ya resolvimos esta ecuación, nos falta esta de aquí. ¿Qué vamos a poder hacer en este momento? Vamos a poder aplicar nuestra suma de momentos en el punto A, pero ahora con respecto al eje Z. Tengo que ver cuáles fuerzas o reacciones van a girar con respecto a Z. Recuerden, no se les olvide que cuando estoy tomando el punto A, lo único que estoy haciendo ahora es punto A con respecto al eje Z, es de manera imaginaria, estoy trasladando mi eje Z a este punto, que lo habíamos denominado con prima, ¿no? Entonces el sistema de referencia ahora se encuentra aquí. ¿Cuáles van a girar en torno al eje Z? RBY, el peso, y RCY, ¿de acuerdo? Entonces tomamos RBY, su brazo de palanca de izquierda a derecha, lo va a hacer girar en el sentido antihorario, va a ser positivo. Entonces tendríamos RBY multiplicado por 0.6. Después, Profe, peso, ¿sí? ¿por qué en el eje Z no puede girar el eje X? Pero recuerda que estamos analizando las fuerzas y reacciones, no ejes. Ujú. O sea, sí, pero... O sea, aquí no podríamos... No, ok, ya. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos RPY por 0.6, de aquí hacia acá, donde la distancia 0.6, nuevamente estamos observando, lo va a hacer girar en el sentido antihorario, por eso es positivo. Nos vamos con el peso. El peso sabemos que es 176, el brazo de palanca va a ser igual de izquierda a derecha, pero la fuerza va hacia abajo, entonces lo va a hacer girar en sentido horario, por lo tanto va a ser negativo. Entonces sería menos 176.58. Y ahora, ¿cuál es su brazo de palanca? Sabemos que esta distancia de este punto hasta acá son
son 0.5. 0.5 menos 0.2, el brazo de palanca va a ser 0.3. ¿Sí? Nuevamente tenemos esta reacción. Va hacia arriba, brazo de palanca izquierda-derecha, lo va a hacer girar en sentido antihorario. Entonces va a ser positivo y va a ser 100.9 por el brazo de palanca, que va a ser desde este punto, desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto es eso? Si esto mide mide 1 metro y le estamos quitando 0.2, va a ser por 0.8. Es igual a 0. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Nadie tiene dudas con los brazos de palanca? No, pues. Entonces, despejando, vamos a tener que RBY va a ser igual a 166.58. Sale negativo. 3. Positivo, estamos despejando. Y luego sería menos 100.9 por 0.8. Y todo esto sobre 0.6. Entonces, esto nos va a dar por resultado. ¿Es correcto si sale negativo? ¿Es correcto y sale negativo? Sí. ¿Pero qué significa el que salga negativo? Ya nos equivocamos. Y la reacción Que la dirección es al contrario. Exacto. Nos da, si no me equivoco, menos 6. 46, menos 46.24, Ujú. menos 46.24, y nuevamente estos son newtons. Exactamente qué es lo que significa. Como me dio un signo negativo, se refiere a que coloqué RBY hacia arriba y la resolución me dice, ¿sabes qué? Te equivocaste de dirección, RBY va hacia abajo, ¿no? Y ya nada más al final, si no quieren cambiar todo, nada más hacen referencia en su diagrama de cuerpo libre. Ya nada más cambian ahí la dirección. O sea, dejan la inicial y nada más indican. ¿Vale? Entonces ya tenemos RBY, ya tenemos RAZ, RBZ y RCY. Por lo tanto, RAY se puede obtener con todos estos valores. Tenemos que este va a ser menos RBY más el peso menos RCY. ¿De acuerdo? Menos por menos nos va a dar más. Va a ser 46.24 más 176.58 menos 100.9. Y entonces, esto nos va a dar 46.24. 121.92. 121.92. ¿Sí? Y entonces ya tenemos las reacciones en A, en B, tanto para el eje Z como para el eje B, y la reacción en C. ¿Sí? Profesor, Sí, dime. si nos da negativo, o sea, tomamos en cuenta el resultado como negativo Así es. o lo tomamos en cuenta como positivo, como debió haber sido. No, negativo. ¿Qué sucede si tú lo tomas positivo? Estarías diciendo que todo tu análisis lo vas a cambiar. Y entonces, esta ecuación, la primera, en RBY, tendrás que cambiarle el signo. Porque entonces ya estás corrigiendo que va hacia abajo, entonces se lo cambias aquí. Si aquí te da negativo, tu análisis continúalo con ese valor. Ah, ok, entonces no interfiere. Sí. Gracias. ¿Por nada? Profe, una pregunta. ¿Por Sí. qué el momento en el eje Z de RCY es negativo? RCY. ¿Tienes Del 100.9. este de aquí? Sí, ¿Por qué es negativo? sí.
Cuando haces el Ah, no, despeje, ya, no, que ya, porque es positivo. es positivo, exacto, es positivo, pero cuando haces el despeje, pasa a negativo. No, pero ¿por qué el momento lo veo positivo? Ah, es positivo porque velo de esta manera. Colocamos los ejes aquí. Este es Y, este es X. Entonces Z está hacia nosotros. Y RCY está así. ¿De acuerdo? Ajá. RCY está así. Y el punto A, si tratamos de representarlo, estaría aquí. El brazo de palanca es este. ¿Sí? Este es el brazo de palanca. En el momento que tú le Ah, pegues ok. de A hacia esta fuerza, va a girar hacia acá. ¿Sí? Ok, sí, gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra duda en la resolución de este ejercicio? ¿Algo que no les haya Los quedado ejes claro? el eje por el cual va a estar girando, ¿siempre tiene que estar hacia nosotros? Sí, sí, siempre. Digo, cuando, así como ahorita dice la representación de esto, sí, para que tú puedas apreciar de manera más puntual cómo se pueden hacer los giros en sus fuerzas y determinar la dirección. Igual es lo más conveniente. Ya si lo puedes analizar sin colocarte de frente, no hay problema, ¿no? Pero nuevamente eso es con la práctica, ¿no? Ahorita si les cuesta un poco de trabajo, ustedes no se preocupen, en su cuaderno coloquen siempre estos diagramitas y les van a ser muy útil para poder resolver los ejercicios. Y así con eso ya tienes una mejor visión de las fuerzas, de los apoyos y de todo lo que te está representando el ejercicio. Ya, gracias, profe. Por nada. Entonces, ¿todo bien hasta aquí? Yo Todo tengo bien. una pregunta. Sí. ¿Por qué RBY es negativo y RAY es positivo? Si se supone, ¿no se supone que actúan igual? Se O sea, los supone dos que deberían de tener el mismo signo. actúan igual, pero aquí lo que te está perjudicando en el análisis es esta fuerza, RCY. Nuevamente, Ok. esto es lo que está equilibrando esta parte. Lo que les había mencionado, si tuviésemos una viga por toda esta longitud de la madera, ¿qué es lo que hubiese sucedido? El análisis cambia. Aquí tienes este apoyo y este apoyo es el que está forzando a que estas sean igual a cero. Si este no Ok, existiera aquí y que tuvieses otra fuerza en otra posición, el cálculo hubiese cambiado. ok, sí. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. por nada. Bueno, entonces ya resolvemos este ejercicio. Vámonos con uno más complicado, ¿les parece bien? Yo sé que a ustedes les gusta lo Échale, difícil. profe. A ustedes les gusta lo difícil. Ahí está. Está sumamente difícil, ¿no? A ver, leemos y interpretamos y nuevamente empezamos a hacer el análisis de esto. Dice, dos tubos de acero AB y BC, cada uno con una masa por unidad igual a 8 kilogramos por metro, se sueldan juntos en B y se sostienen mediante 3 alambres. Si se sabe que A, esta A, bueno, aquí la tengo como mayúscula, pero es esta de aquí, esta A. Si se sabe que A es igual a 0.4 metros, determinen la tensión en cada alambre. El ejercicio nos está diciendo que en este punto, en el punto B, se realizó un proceso de soldadura y se unieron estas dos piezas. Y por otro lado nos están dando un dato. Nos están diciendo que por cada 8 metros el tubo pesa, perdón, por cada metro el tubo pesa 8 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, yo tengo esta sección, la sección AB. La sección AB, ¿cuánto pesa? Si me dicen que por metro son 8 kilogramos, lo único que tengo que hacer es 8 por 0.6. ¿Sí? Y con eso ya tengo el peso de este elemento. Peso Pero de el peso B, lo tomamos a la mitad de la barra. así es, así es. El peso lo vas a tomar a la mitad de la barra. Entonces, el peso de AB va a ser de 4.8 kilogramos. Si yo quiero determinar el peso de la barra B a C, entonces el peso de la barra BC va a ser igual a 8 por 1.2. Y este va a ser 8 por 1.2.
9.6 kilogramos. Bueno, nada más tenemos el peso de esas secciones. Ahora, tenemos que observar cómo se encuentran los apoyos o reacciones en este caso. ¿Tengo algún apoyo? No es por alambres. Bueno, es Exacto. tensiones. Exacto, no hay alambres. Perdón, no hay apoyos. Lo que existen son alambres. Y estos alambres lo único que están haciendo es sujetar esa sección tubular. Entonces, solamente vamos a colocar nuestras tensiones, y las tensiones van a ser así. T1 hacia arriba, T2 y por último T3. Y lo que habíamos mencionado, si ya determinamos el peso para cada sección, entonces tengo el peso para esta barra, peso AB, y para esta otra, el peso BC. Y entonces ya tengo mi diagrama de cuerpo libre en donde están interviniendo todas las fuerzas y reacciones en este sistema. Ya que tenemos identificado esto, entonces recurrimos a nuestras ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio que vamos a utilizar? Suma de fuerzas y suma de momentos. Aquí tenemos, en este caso, suma de fuerzas en X. Yo tomo suma de fuerzas en X y esto va a ser igual a 0. No tenemos ninguna que esté actuando sobre el eje X. Entonces, dentro de ese análisis no podemos utilizar esas fuerzas. Nos vamos ahora con la suma de fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Y de aquí, ¿qué vamos a tener? Voy a tener la tensión 1 menos el peso AB más la tensión 2 menos el peso BC más la tensión 3 igual a 0. ¿Puedo realizar suma de fuerzas en Z? Sí. En Z sí, ¿cuál es? Es la tensión 1. ¿La tensión en dónde? En 1. La tensión 1. No, La sí, tensión porque 1. no hay ninguna. O sea, la tensión, eso está en Y. Exacto, o sea, no tenemos No hay fuerzas. no tenemos fuerzas, no tenemos fuerzas en Z, no tenemos nada aquí. Sí. Recuerda, De hecho, eso está bien visto a partir de que decían que, o sea, simplemente hay peso que es hacia abajo y simplemente hay tensión que es hacia arriba que lo sostiene en el aire. así es. Así es. Aquí lo único, bueno, aquí es un poquito extraño cómo nos dan el ejercicio, porque igual aquí tendríamos que colocar de alguna manera empotramiento, ¿no? Porque si no, sería lo que ahorita estaba mencionando Ricardo, que sería que tenemos las tensiones, pero ¿dónde están sujetas? Entonces deberíamos de colocar los empotramientos o la referencia para saber que se está sosteniendo de algo, si no, estaría en el aire y no podríamos obtener nada, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos una ecuación, pero tenemos una ecuación con 3 incógnitas. ¿Se puede resolver? Creo que no, ¿verdad? Entonces tendríamos nuevamente que aplicar suma de momentos. ¿Y qué puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Sí? Respecto al eje X para cancelar las tensiones 2 y 3. Así es, suma de momentos con respecto a X igual a 0, cancelamos 1, 2, 3. Y nos van a quedar estas dos. Entonces, tendríamos el peso por el brazo de palanca y lo va a hacer girar en el sentido antihorario, por lo tanto va a ser positivo. El peso AB es de 4.8, pero es 4.8 kilogramos, tenemos que pasarlo a newtons. Entonces 9 por 9.81, después por su brazo de palanca. Sabemos que esto mide 0.6 metros, la mitad va a ser 0.3. Su brazo de palanca es 0.3. Después tenemos la tensión 1, brazo de palanca lo va a hacer girar de esta manera. Entonces va a ser negativo. Tenemos menos T1 por su brazo de palanca, que va a ser 0.6 igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar T1 y este nos va a dar, sería 4.8 por 9.81 por 0.3. Todo esto sobre 0.6.
Y esto nos da por resultado 4.8 por 1.31 por 0.3, 23.54. ¿Sí les dio lo mismo? 3.54. Y esto va a ser newtons. ¿De acuerdo? Hasta ahí, creo que todo bien, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces, Sí, después de esto, ¿qué es lo que hacemos? Ya tenemos esta tensión 1, esta tensión 1, este peso, pero nos hacen falta la tensión 2 y la tensión 3. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué sugieren? ¿Hay momentos en Z? Momentos en Z, si tú realizas la suma de momentos en Z, No hay. sigues teniendo 1, 2, 3, bueno, 2 incógnitas. Ajá. La suma de momentos respecto a T. La suma de momentos respecto a D T3, perdón. T3. Bueno, al punto C. en el punto C. La suma de momentos con respecto al punto C, ajá. Y ya solamente nos quedaría tensión 2. Pero si lo haces con respecto al punto C, necesitas el brazo de palanca con respecto a el peso y esta tensión. ¿Lo tienes? No. Bueno, ¿No? sí, se puede sacar. Se puede sacar ¿Ahora? porque y si hacemos giro en Z, pero con respecto a la D, Eso me gusta más. Podríamos hacer suma de momentos en D o en C con respecto al eje Z. ¿Sí? ¿Qué sucede si tomamos con respecto al punto C? Necesito el brazo de palanca perpendicular al peso AB. Y como dicen ustedes, ¿lo podemos determinar? Sí, sí lo podemos determinar, pero tienes que hacer tus cálculos. Bueno, tienes aquí el punto 3, el punto 6 y la hipotenusa. Y la hipotenusa va a ser perpendicular a este. Y lo mismo para esto. Tengo esta distancia, esta de aquí, hipotenusa, y nuevamente. Pero si sabemos que podemos utilizar suma de momentos, vamos a hacerlo en el punto D. Profe, ¿no es más respecto fácil a- con suma de momentos, pero con respecto a Z en A? con respecto a Z en A, no. Porque si tú lo haces con respecto a Z en A, nuevamente vas a tener una y dos incógnitas. Y lo que estamos tratando es de dejar una ecuación con una sola incógnita. No sé si Pero ya se- puedes hacer sistema de ecuaciones porque tienes fuerzas en Y, ya tienes T1, ya tienes los pesos y tu suma de momentos ya ¿Sí? también tienes a 2, T3. O sea, ya tendrías para hacer un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Ah, sí. Sí, bueno, sí, puedes hacer eso, tomas el eje Z, obtienes otra ecuación con dos incógnitas, tienes la primera con dos incógnitas y ahora ya tienes un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y lo resuelves. Lo único que estamos haciendo aquí es que de aquí obtienes una ecuación lineal, de esa ecuación lineal obtienes un valor y nada más lo vas a sustituir y ya tienes todos los valores. O sea, viene siendo lo mismo. Nuevamente hay diferentes formas de resolver y ahorita yo me estoy yendo por este simple proceso de la suma de momentos en puntos y ejes para que Ok. podamos ir cancelando de manera relativamente sencilla, ¿no? Pero sí se puede hacer así como tú lo dices y se establece un sistema de ecuaciones de 2 por 2. ¿Sí? Entonces ahorita lo realizamos de esta manera y como una actividad extra podrían ustedes generar el sistema de ecuaciones, que quiero pensar que Edgar pues, lo está resolviendo de esa manera, ¿no? Sistema de ecuaciones y obtiene la solución. Y con eso también se podría verificar que el resultado es el mismo. Entonces, si hacemos la suma de momentos en D con respecto a Z, ¿cuáles son las fuerzas que van a girar en torno a S? Pues vamos a tener el peso, la tensión 1 y la tensión 3. Entonces, tomamos la tensión 1, va a ser negativa, será menos T1 por su brazo de palanca. ¿Y cuál es el brazo de palanca? La distancia de A, que sería 0.4. ¿Sí? Después tomamos el... Oiga, profe, ¿Sí? ¿por qué decidimos que gira hacia ese lado y no hacia el otro? ¿Por qué decidimos que gira hacia ese? Por el efecto que tiene con respecto al brazo de palanca. Ok. O sea, nuevamente así como les
les había mencionado, tú tomas tu sistema de referencia de esta manera, aquí tienes Y, aquí tienes X, y en este punto hacia afuera de la pantalla viene siendo Z. Nada más voy a colocar un poco hacia acá la tensión para que se pueda apreciar. Si yo tengo la tensión que va hacia arriba y mi punto D se encuentra aquí, el brazo de palanca es este, que vale 0.4. Entonces yo voy de derecha a izquierda, de aquí para acá, con mi brazo de palanca, le pego a la fuerza y ¿cómo va a girar? Va a girar de esta manera, en sentido horario. Por eso va a ser negativo. ¿Por qué 0.4, profe? Es la distancia de A. Y Sí, nos la dan, ¿no? en Ok. el ejercicio nos dan el 0.4, ¿de acuerdo? Ahora, sucede lo mismo con el peso. El peso va hacia abajo. Si el peso va hacia abajo, el brazo de palanca de derecha a izquierda lo va a hacer girar. ¿De qué manera? Positivo. Positivo. Va a hacer girar en sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. Y tenemos el peso AB, que es 4.8. 4.8 por el 9.81. Y por su brazo de palanca. El brazo de palanca viene siendo lo mismo, 0.4. ¿Sí? Ahora nos vamos con el peso. Tenemos el peso. Es negativo y el brazo es 0.2, ¿no? Este va a ser negativo y es 9.6 multiplicado por 9.81 y el brazo de palanca. Sabemos que el brazo de palanca, más bien la distancia a la que se encuentra el peso de BC con respecto al origen es 0.6, pero aquí tenemos 0.4, entonces 0.6 menos 0.4, tenemos esta distancia que va a ser de 0.2. El brazo de palanca es de 0.2 y después la tensión. La tensión 3 va hacia arriba, el brazo de palanca de izquierda a derecha lo va a hacer girar en sentido antihorario, va a ser positivo, menos T3 por el brazo de palanca que es de D hacia C. Nuevamente, si aquí si en total es 1.2 y le estamos restando 0.4, va a ser 0.8. Y eso va a ser igual a 0. T1 ya lo tenemos. Entonces ya nada más despejamos T3. Entonces T3, ¿a qué va a ser igual? T3 va a ser igual a T1 por 0.4 menos 4.8 por 9.81 por 0.4, sí, más 9.6 por 9.81 por 0.2 y todo esto entre 0.8. Okay. Y de aquí ya tenemos la tensión 3, que va a ser igual. Sabemos que la tensión 1 es 23.54, entonces 23.54 por 0.4. ¿11.77? Sí. Entonces aquí tenemos 11.77 minutos. Entonces ya tenemos T3, tenemos T1 y simplemente sustituimos en esta ecuación, en la primera, en la suma de fuerzas en Y, y ya vamos a poder tener T2. Entonces T2 va a ser igual menos T1 menos T3 más el peso de AB más el peso de BC. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a quedar como
Oiga, profe, pero así va a salir negativo. Sí, ¿Vale? así nos va a salir la tensión 2 negativa, No, sale ¿no? positiva, sale positiva. Sale de 105. 105.95. Ajá. Sí. Bueno. Sí, sí, sí les dan estos unos resultados. Sí. Sí. No sé si Edgar lo realizó por medio del sistema de ecuaciones. Sí, lo estoy haciendo, espera. Ah, bueno. Entonces esperamos a que dé el resultado. Esperemos no tenerte en espera aquí 2 horas, ¿verdad? Pero bueno. Saludos, Edgar. ¿Dudas con la resolución de este ejercicio para los demás? ¿No? Se dan cuenta que no está tan complicado, ¿no? Les digo, lo único tedioso es el estar observando dónde se encuentran las reacciones. Aquí en este caso, bueno, tenemos reacciones, pero igual el sentido que va a tomar el giro para el momento, cómo voy a establecer todos los datos que me están solicitando. La parte importante, observar siempre esto, ¿no? No hay que equivocarnos. Y tal vez volverlo a mencionar cuando estamos en el sistema, perdón, cuando estamos en el sistema inglés, las unidades que son libras ya son libras fuerza. Aquí, como es el sistema internacional, lo tenemos en kilogramos, tenemos que pasarlo a unidades de fuerza, que son los newtons. Que no se les olvide eso, ¿no? Nuevamente, sistema inglés, libra fuerza, y no tienen que hacer ninguna conversión ni nada de ello. ¿Sí? Profe, ¿cuántos temas faltan? ¿Cuántos temas faltan? Ajá. Para terminar el semestre? Nos Sí. faltan centroides, nos faltan vigas, estructuras y fricción. No te desanimes, Freddy, vamos. Ya, profecillo. Hasta aquí ya, ¿no? Hasta aquí que termine el semestre. Sí, quitarle un tema, prof. Hay que quitarle un tema a este. Bueno, sería bueno, pero no. Sería bueno, pero no. Entonces, no se preocupen, ya este tema ya casi lo culminamos. Casi. Bueno, nos faltan unos cuantos ejercicios relativamente sencillos. Y digo relativamente sencillos, lo único es lo tedioso en cuanto al el arrastrar el lápiz, ¿no? Pero yo espero que la próxima semana ya podamos iniciar con el otro tema, el de centroides. El de centroides no es complicado. Para ese tema, lo que vamos a hacer es hacer 1 o 2 ejercicios y posteriormente yo les facilito la resolución de algunos más para que sí puedan ir dándole seguimiento a esto. También que no se me olvide, la próxima semana, lo más seguro, para el día lunes, que haya 1 o 2 evaluaciones. Eso es lo más seguro, ¿no? Que las pongo ahí en la plataforma para que puedan realizar estas mismas y ya vayamos teniendo elementos para poder evaluar la segunda parcialidad. ¿De acuerdo? Entonces, ya observando y corroborando con Edgar que dan los mismos valores, continuamos y nos vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio tiene el mismo grado de dificultad, ¿no? que acabamos de resolver. Nos dice la placa cuadrada de 24 libras, lo que mencionábamos hace un momento. Se trata del sistema inglés, que se muestra en la figura, se sostiene mediante 3 alambres verticales, determina la tensión en cada alambre cuando A es igual a 10 pulgadas y el valor de A para el cual la tensión en cada alambre es de 8 libras. Ahorita vamos a resolverlo para el caso del inciso A y ustedes en su cuaderno como actividad realizan el inciso B. No me lo tienen que entregar, solamente para que lo vayan realizando ahí. Entonces tenemos
esta placa, tenemos sus dimensiones 30 por 30. Nos están dando el valor de A, que tiene valor de 10 pulgadas. Nuevamente tenemos 3 cables, el cable A, B y C. Y lo mismo, ¿no? Tenemos que colocar aquí nuestra referencia de que se encuentran soportados aquí. Y si sabemos que el peso va a estar a la mitad, entonces las tensiones van a ir hacia arriba y ahora le ponemos tensión A, tensión C y tensión B. ¿Sí? Lo mismo que en el caso anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nuevamente vamos a aplicar nuestras sumas nuestras ecuaciones de equilibrio y podemos irnos directamente a la suma de fuerzas en Y. Ya sabemos que no va a haber suma de fuerzas en X, no va a haber suma de fuerzas en Z. Entonces, al tomar la suma de fuerzas en X, tenemos lo siguiente. Suma de fuerzas, perdón, en Y. Suma de fuerzas en Y va a ser la tensión B más la tensión de A más la tensión de C menos el peso igual a 0. ¿No? No tenemos ninguna otra fuerza, ningún otro elemento más. Simplemente es eso. Ahora, ¿con esto podemos resolver algo? Todavía no podemos resolver nada. Tenemos que hacer uso nuevamente de nuestras ecuaciones de equilibrio. Aquí, ¿qué consideran ustedes que sea conveniente realizar? Tenemos que hacer suma de momentos. ¿Pero en dónde? No tendría caso empezar por el eje Y porque se eliminaría todo, ¿no? Ya tenemos la W. En el eje Y conviene hacer suma de momentos. No, porque no hay con qué, ¿o sí? Exacto, no hay con qué. Recuerden que en el caso de análisis en 3 dimensiones, tomamos la suma de momentos con respecto a los ejes para determinar qué fuerzas van a girar en torno a ese eje. Y van a girar todas aquellas que se encuentren de manera perpendicular al eje. Si son paralelas, no giran. ¿Sí? No estarían girando con ese mismo eje. Yo tengo el eje Y para que existan fuerzas que giren en Y, tienen que estar perpendiculares a ese eje. Profesor, ¿la tensión en cada alambre es la misma? La tensión en cada alambre es la misma, no necesariamente. No necesariamente. Profesor, Sí, ¿podríamos Supongo que hacer? en B y en C sí, ¿no? permitan, Guadalupe fue la que estaba hablando. No, fui yo, creo. Ah, a ver. Podemos hacer momentos respecto al eje Z y después momentos respecto al eje A, bueno, respecto a y hacer un sistema de ecuaciones. Pero si lo haces con respecto a Z, estás cancelando A y luego lo haces en A, estás cancelando A Pero, y obtienes lo mismo. ok, sí, vale. ¿Sí? Digo, no es mala la referencia que estás tomando, pero tal vez tienes que decir con respecto a un eje y después con respecto a cualquiera de los demás puntos. Profesor. Porque si tomas el eje Z y el mismo punto A, tu referencia va a ser la misma. ¿Sí? Profesor, por simetría se puede asumir que la tensión en B es igual a la tensión en C, ¿no? No son iguales, ¿eh? Son casi iguales. Pero ¿por qué no serían iguales, profe? Si están en las mismas condiciones. Pesa lo mismo. Pesa lo mismo. Pesa lo mismo. ¿Y cómo sabes que pesa lo mismo? Porque la tabla es simétrica e igual de gruesa. La tabla es proporcional en todos lados. Ok. Sí, lo que pasa es que no había entendido cuando mencionaste que la tensión B y la tensión C pesan lo mismo. Bueno, así estaba comprendiendo lo que estabas mencionando. No, o sea que son iguales, es a lo que me refiero. Entonces podríamos librarnos de una ecuación, ¿no? Puedes librarte de una ecuación, ¿sí? Entonces, en ese caso puedes considerar que TB es igual a TC. Exacto. Entonces, empecemos. Vamos a hacer la ecuación con respecto al eje Z. Suma de momentos en Z igual a 0. ¿Sí? Entonces, al realizar la suma de momentos con respecto a Z,
¿Qué es lo que vamos a tener? Lo único que se va a cancelar es la tensión de A. Y tendríamos la tensión de B, que va a ser hacia la derecha, la tensión de B, multiplicada por A, en donde A vale 10. Después sería más la tensión en C, por su brazo de palanca, que va a ser 30, menos el De ahí ya peso. podemos sacar el peso, ¿no? Así Porque es. sí es el mismo. El peso por 15 igual a 0. Si estamos mencionando que TB es igual a TC, entonces aquí puedo tener TB 10 más 30 igual a 24 por 15. Despejamos TB y este sería 24 por 15 sobre 40. Y esto nos da 24 por 15 igual a 40. Igual a 9. ¿Sí? Ya tenemos la tensión B. Si la tensión B vale 9 libras y la tensión B es igual a la tensión C, entonces tensión C va a tener valor de 9 libras. Entonces ya tenemos estas dos tensiones, tenemos el peso, nos vamos a nuestra primera ecuación de equilibrio y ya podemos determinar la tensión de A, que la tensión de A va a ser igual al peso menos la tensión de B menos la tensión de C. Y esto sería 24 menos 18. 6. Y esto va a ser igual a 6 libras. ¿Sí? Creo que fue el ejercicio más complicado de esta sesión, ¿no? En cortinas. Sí, sí les quedó claro, sí. Creo que sí. ¿O alguien que tenga dudas? Digo, aquí la parte importante fue propiamente el haber observado, ¿no? El haber observado que estas dos tensiones, la tensión de C y la tensión de B, se encuentran en la misma posición direccionalmente con respecto a los ejes, ¿no? Aquí tenemos la distancia de 10, aquí tenemos la distancia de 10. ¿Qué hubiese sucedido si nuestra placa tuviese dimensiones diferentes? Ya no podríamos haber analizado de esa manera, ¿no? En este caso coincide por la geometría de nuestra pieza, que es homogénea. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Dudas? Oiga, ¿Dudas? profe, y para ¿Sí? el inciso B, podríamos ocupar directamente la del momento en Z, ¿no? Porque ahí nada más habría una y ya tendríamos todo lo demás, ¿no? Conocido. Sí, exacto. Y para el inciso B es sencillo, porque te están dando el valor de las tensiones. Te dicen que las tensiones todas valen 8 libras, entonces todas hacia arriba, 8 libras, y como dices, utilizas el eje Z, y con eso vas a poder determinar rápidamente el valor de A. Igual lo podrías hacer con X también. ¿Sí? ¿Todo bien? Excelente, profe. Bueno, entonces, creo que estamos disminuyendo la dificultad de los ejercicios, ¿no? Pero así está bien, ¿no? Para todos. Entonces, continuamos con el siguiente. Y el siguiente debe ser igual de fácil, ¿no? ¿Está fácil? Sí. Este ejercicio, ¿qué nos dice? Dice, un brazo de 2.4 metros de longitud se sostiene mediante un apoyo de rótula en C y por medio de dos cables AD a E determina la tensión en cada alambre y la reacción en C. Entonces, aquí lo importante va a ser determinar las reacciones para los apoyos. ¿Sí? ¿Cómo son los apoyos, más bien, cómo son las reacciones para estos elementos? La mayoría de ustedes realizó la actividad del lunes, entonces ya sabemos que estos elementos Solo tienen una, ¿no? son rótulas. Sí, Z. Rótulas, entonces van a tener en X, Y y en Z.
Todos estos elementos. Las rótulas siempre tienen elementos, perdón, reacciones en X, Y y Z. Siempre. Ahora, ¿qué sucede? Como en este ejercicio nos están solicitando determinar las tensiones, estas tensiones pueden ir hacia arriba. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta tensión, más bien las reacciones del apoyo se van a sustituir por las tensiones. ¿Eso qué significa? Que esta tensión, la tensión AD, va a tener sus componentes en X, Y y Z. Ahora la tensión AE igual va a tener sus componentes en X, Y y Z. ¿Sí? Aquí la diferencia con respecto a los ejercicios anteriores es precisamente que no tenemos las tensiones en un plano, ¿no? Si nosotros quisiéramos pasar esta tensión al plano ZY, lo podríamos hacer de manera directa, ¿no? Porque no está en el eje, no está sobre el eje Y, está desplazado. ¿Sí? Entonces no podríamos trabajarlo desde el punto de vista en 2 dimensiones. ¿Sí va quedando claro esta parte? Entonces, si tratamos de hacer, más bien si llevamos a cabo el análisis para la resolución de este ejercicio, ¿qué va a suceder? Tenemos que considerar las tensiones en X, Y y Z para ambos casos y para el punto en C. El punto en C no podemos sustituirlo por ninguna tensión, dado que está la rótula con este elemento que tiene un peso. Entonces, si nosotros tenemos que utilizar nuestras ecuaciones de equilibrio y tendríamos que empezar con la suma de fuerzas en X igual a 0. Si hacemos eso, voy a tener la reacción D en X positiva más la reacción de E en X más la reacción de C en X igual a 0. Después, suma de fuerzas en Y igual a 0. R de Y más R E Y más RC Y menos 3.6. Voy a omitir el kilonewtons, eso ya lo dejamos al final. Sabemos que aquí todas las fuerzas o reacciones nos van a estar dando en kilonewtons. Esto va a ser igual a 0 y después nuestra suma de fuerzas en Z igual a 0. Entonces vamos a tener R de Z más R E Z más RCZ igual a 0. Estoy colocando RD, RE, RC por referencia a esto, pero sabemos que después estas van a ser las tensiones. O sea, RB va a ser igual a la tensión RD, perdón. RD va a ser igual a la tensión AB. RE va a estar dando una tensión AE. ¿Sí? Nuevamente son en todas las componentes, en X, Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces, esto es curioso. Tenemos 1, 2, 3 ecuaciones con 9 incógnitas. Eso significa que necesito 6 ecuaciones más. So sad. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Profe, Mande. no creo que esté correcto, pero viendo que la distancia de E a X y de D a X es, pues, una es la mitad de la otra, no podemos asumir que 2E es igual a D. O sea, la fuerza de 2E es igual a E. La fuerza de 2E. O sea, 2 veces E es igual a D.
debido a que la distancia es el doble, 1.2 contra 0.6. Pero recuerda que no puedes combinar distancias con fuerzas. Pero pues bueno, no sería fuerza, sería momento. No sé, no daría lo mismo. No, es que no me está quedando claro qué es lo que estás analizando. Bueno, está bien. Es que tú dices que 2 veces D va a ser igual a E, Sí, sí, 2 veces D es igual a E. pero ese 2, ¿a qué hace referencia? A 0.6 por 2 igual a 1.2 por D es igual a E por 1.2. Serían, ¿sí me entiendes? Sería la mitad. ¿No tiene sentido? Pero eso no, o sea, para tomarlo en cuenta en la resolución, Hacer una ecuación de eso. El no, momento ¿no? no. Bueno, ni modo. No porque nada más estás considerando la relación, pero en cuanto a dimensiones. Nada más estás diciendo que la distancia de D es un medio de la distancia en E, Ujú. pero eso La fuerza, el momento, debido a que el momento depende de la distancia, es proporcional, ¿no? pero ¿en qué te ayudaría para la resolución? Pues una ecuación más, necesitamos 9. Sí, pero no te ayuda mucho eso. Bueno, está O bien. sea, no te ayuda porque nada más estás teniendo una relación y una ecuación con respecto a la otra. Y recuerda que en la parte de sistemas de ecuaciones lineales, cuando tienes 2 ecuaciones semejantes, puede ser que tu sistema se convierta en compatible indeterminado. Está bien. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo no veo cómo pues, se pudiese utilizar esto, ¿no? Pero lo que les mencionaba, este ejercicio aparentemente se ve sencillo, pero tiene un detalle que está en 3 dimensiones, al igual que los anteriores. Pero los anteriores podíamos ubicar rápidamente en qué plano lo podemos ubicar, en el plano X, XY, XZ o Y, XYZ. En este caso, lo que les había mencionado al inicio del ejercicio, no podemos asegurar que esta tensión, la que va de A a D, esté en el plano Z, ZY, esté en el plano ZXY, en el espacio, al igual que la tensión AE. Entonces, si yo quiero llevarlo a un análisis más sencillo, tengo que representarlo en un plano. Y para representarlo en el plano, tengo que hacer uso de el vector unitario. Y eso es lo que tenemos que hacer para este caso. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar el vector unitario de AD y el vector unitario de AE, para que posteriormente pueda yo representar la tensión en una forma vectorial, ¿no? Para que esta la pueda yo representar en Tx, Ty y Tz. Igual en este caso, representar la tensión en Tx, Ty y Tz. ¿Sí? Porque aquí nada más la tengo así como establecida como la tensión de este punto, pero tengo que expresarla de esta manera para que pueda resolver el ejercicio. Si no, no lo podría hacer. Si no, tendría que buscar los brazos de palanca. Tengo que determinar esta distancia con respecto a este punto, de aquí hacia acá, y luego de aquí hacia acá. Bueno, si ya lo tenemos, nos faltaría para el punto de aquí hacia acá. Ya lo tenemos, y empezar a trabajar todos los brazos de palanca. Entonces, de alguna manera aquí lo más sencillo es determinar el vector unitario para poder representar la tensión en forma vectorial. Si yo quiero determinar los vectores unitarios de AD, ¿qué necesito? Necesito los puntos. El punto A, ¿cuál es? Sería 0, 0 y
y serían 2.4. ¿Sí? El punto D va a ser menos 0.8 en Y.6 y en Z 0. ¿Sí? Y con esto puedo determinar el vector AD, que sería menos 0.8, 0.6, 0, menos 0, 0, 2.4, después sobre la magnitud de este sería menos 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado más menos 2.4 al cuadrado y esto la raíz, ¿no? Entonces sería vector unitario AD, que nos daría menos 0.8 más, bueno, voy a ponerlo así, sería 0.8, 0.6 y menos 2.4 sobre este que nos va a dar 0.8 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. $2.6. ¿Sí va quedando clara esta parte de lo que estamos haciendo? Profe, una pregunta. ¿Siempre se resta el de salida menos la llegada? Así es. Siempre es el de salida menos, bueno, el final menos el inicial. Ok. ¿Sí? Y entonces, aquí ya tenemos el vector unitario. Este es el vector unitario. Y nada más vamos a expresar la tensión en forma vectorial. Entonces yo voy a tener la tensión, que va a ser la tensión, sería la tensión AB. ¿Sí? AB por el vector unitario AD. ¿Y esto qué sería? Sería AD por AD por 0.8 como 0.6 menos 2.4 sobre 2.6. ¿No? Pero después de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Después de esto, vamos a tener la tensión AD por menos 0.8 sobre 2.6. Y este corresponde ahí, más la tensión AD por 0.6 sobre 2.6, que corresponde a J. Y después, menos la tensión AD por 2.4 sobre 2.6 y que corresponde acá. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Fijones? Sí. ¿Sí? De repente se quedaron sin habla. O están muy atentos. Sí, pues es que está cañón. Las dos cosas, bro. Y no, pues lo que les mencionaba de algo medio complicado, nos fuimos a sencillo y ahorita aumentamos
el grado de dificultad, ¿no? Entonces, ya tenemos esta ecuación. Después, pues nada más tenemos expresada la fuerza en forma vectorial, la tensión, y esto solamente la tensión AD. Nos hace falta la tensión AE, que en este caso tiene que ser lo mismo. Tiene que ser lo mismo, y después de eso, lo que tenemos que hacer es aplicar la suma de momentos con respecto al punto, y lo podemos hacer de dos formas, de manera lineal y a través del producto cruz. ¿Sí? Digo, ahorita ya el tiempo se nos está acabando, pero tenemos dos opciones para la resolución de estos dos ejercicios. ¿Quieren que los veamos la siguiente sesión o que se los resuelva y les mande la solución de esto? Siguiente sesión. Hay que verlo, sí. Sí, bueno. Ya nada más nos quedarían para este tema, espero que sean, si no mal recuerdo, es y uno o dos ejercicios más, pero son los que tal vez tienen cierta complejidad. Les digo, los vemos la siguiente sesión para que podamos culminar ese tema, y lo más probable es que en esa misma sesión iniciemos la parte de centroides. ¿De acuerdo? Profe, ¿y el examen cómo va a funcionar más o menos el lunes? El examen de lunes. En el examen de lunes vas a tener una sección de preguntas, una sección teórica relacionada a 2 y 3 dimensiones. Y posteriormente, una sección con ejercicios. Entonces, tú vas a ingresar y te pones a resolverlo, ¿no? ¿Pero es todo el día o de cierta hora a cierta hora? No, en la hora de clase. Ah, ok. En la hora de clase ustedes ingresan a Blackboard y ya se deben de haber activado las evaluaciones. Pero no ponga ese tipo de ejercicios, profe. No. Bueno, Está no lo podemos colocar porque todavía no lo terminamos de resolver. Ponga Entonces, uno como el anterior, pues. Sí, sí, bueno, sí. en la evaluación de ejercicios, va a estar de 2 dimensiones y probablemente de 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Va. Dale, profe. Pero no se les olvide, viene parte teórica y ejercicios. ¿Sí? Vale, gracias, profe. De lo que es equilibrio, ¿verdad? El sistema. Sí, equilibrio en 2 dimensiones. ¿Qué pasó? ¿Alguien por ahí hizo una pregunta? Es en Blackboard, ¿no? Sí, así es. En Blackboard van a estar las evaluaciones para que ustedes las puedan realizar. Les digo, van a estar abiertas exclusivamente en la hora de clase. No va a ser antes ni después, exclusivamente en esa hora de clase. Recordando que las evaluaciones están con respecto al límite de tiempo, así como lo hacemos en la sesión presencial, que se te daba la evaluación y te decía, tienes 5 minutos, tienes 15 minutos para la resolución de ¿Sí? Ok. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, de nada. Nos vemos posteriormente. Les digo, yo espero también este fin de semana, si no es el sábado, el domingo, en el grupo les pongo algunos otros horarios para asesoría. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Por nada, hasta luego, que estén bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Oiga, profe, Hasta luego. Bye, profe. Hasta luego. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿me puede resolver una duda de la tarea? ¿Cuál duda? A ver, dime. Del problema 2, ve que, o sea, hay un cable que pasa por una polea. Ajá. Ese cable, digamos que tiene como una parte horizontal y una parte como vertical. Sí. Ahí, ¿cómo se maneja la tensión? O sea, una va hacia, no sé, hacia la derecha, digamos, la horizontal, y la vertical va hacia arriba y Hacia la izquierda, arriba. ¿o cómo? Sí, exacto. Recuerda que es una polea simple, entonces la tensión que tengas en la sección que va horizontal va a ir hacia la derecha, y la que va, la que está inclinada va a ir hacia arriba. Y entonces, Ok. pero las tensiones son las mismas, son iguales, porque es una polea simple. Entonces ya nada más de la tensión que está inclinada
vas a determinar sus componentes. El componente Ok. en X y en Y para que puedas hacer, aplicar la suma de momentos y obtener la solución. Ok, entonces, una vez descomponiendo la inclinada, se puede decir que va hacia el eje Y positivo y hacia el eje X negativo. Así es. Ah, ok. Sí, era todo. Vale, profe, me retiro. Está bien, Hasta hasta luego, Ricardo, que estés bien. Hasta luego, ahora sí, profesor. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Alejandro.